Hola amigos, en esta oportunidad vamos a presentar un tema muy afín al área de criptografía. Vamos a hablar de el problema del logaritmo discreto, asumiendo que digamos que para abordar esa temática de manera previa debemos digamos que conocer la parte de cómo se generan o cómo hacemos para identificar cuando una pareja de números tienen raíces primitivas, concepto que va a ser fundamental entonces para trabajar con el problema del logaritmo discreto y a su vez para aplicar los conceptos para la generación de claves en el caso de los algoritmos asimétricos, donde efectivamente entonces tienen aplicación. Las raíces primitivas entonces tenemos acá mediante dos ejemplos, trataremos de hacer ver un poquito en qué consiste. Básicamente vamos a tomar entonces dos números, en este caso enteros P y Q. P vamos a darle un valor 15. La idea es que P sea un valor primo y que Q no divida a P de manera exacta, es decir, en lo posible que esos dos valores sean primos relativos o coprimos, como aparece ahí en el caso del 13 y el 5. Una de las formas de la comprobación, digamos, es mediante la iteración o fuerza bruta, que es comenzar a buscar ese valor k con la cual en un momento determinado entonces se va a obtener entonces un módulo de la unidad. En ese momento se asume que nosotros podemos asumir entonces de que por una parte o sea yo, pues o se comprobó mejor que los dos números, entonces efectivamente el uno es raíz primitiva del otro, es decir, Q va a ser raíz primitiva de P, o por el contrario, como en el primer ejemplo, lo más probable es que nos vamos a dar cuenta que no cumple. Entonces, inicialmente tomamos P igual a 13, Q igual a 5, y comenzamos entonces por acá a tomar el Q a la K, básicamente, el Q a la K, asumiendo de que ese Q de esa K entonces comienza desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. En teoría debemos ir hasta P-1, es decir, se debería generar en este orden de ideas, para 13 se deberían generar 12 residuos, en este caso el 5 a la 1, el módulo, en este caso se asume que queda 5, módulo 13, la respuesta es, el residuo es 5. Y en el caso del 5 a la 2, 25, módulo 13 sobran 12, una vez y sobran 12. Y a su vez para el 125 el resto es 8. Y ya cuando esto vale 625, entonces se asume que el módulo el residuo es 1. En este caso, con esta demostración, podemos de alguna forma comprobar de que 5 no es raíz primitiva de 13, toda vez que se asumiría, les decía, que tiene que ver como mínimo pues a existir los 12 residuos, en este caso ya en el cuarto, entonces encontramos ese valor de la unidad. Eh, para ver la comprobación de que efectivamente entonces digamos que esa pareja de números sí cumple con esa condición, entonces damos el P igual a 13 y cambiamos entonces el Q igual a 2, y nuevamente como son primos relativos, en el caso anterior también era primos relativos, mas sin embargo no todos los números entonces tienen raíz primitiva. En este caso entonces nuevamente tomamos el Q vale 2 y lo tomamos entonces los módulos. En ese caso el primer residuo es 2, el segundo residuo es 4, el siguiente residuo entonces es 8, acuérdense que Q es 13, el otro entonces estamos hablando que 2 a la 4 es 16, módulo 13 el residuo es 3, esto es 32, esta dos veces sobra 6 y así sucesivamente.
En ese orden de ideas, entonces, hasta el último valor, efectivamente, estamos asumiendo que hasta que este valor de K llegue a P-1, entonces podemos comprobar de que efectivamente es una raíz primitiva, es decir, que en ese orden de ideas Q va a ser una raíz primitiva de P, que es un poquito lo que aparece acá. Entonces, cuando esos dos números cumplen con la condición, entonces aquí se va a generar la serie de 1 hasta P-1, en este caso hasta 2. Entonces, por aquí está el 1, por aquí está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11, 12, que son todos los residuos, se generan todos los residuos, y en ese orden de ideas entonces podemos concluir y deducir de que efectivamente 2 es una raíz primitiva de 13, porque en ese orden de ideas se generaron todos los residuos que corresponden a una serie del 1 al 12. Esa condición que está acá resaltada normalmente la vamos a encontrar como teorema o pequeño teorema de Fermat o identidad multiplicativa. Es cuando esa identidad se cumple, es decir, ojo que no, nuevamente no es que dé la unidad, porque en el caso anterior habíamos encontrado entonces ya el módulo 1, el residuo 1, sin embargo pues no se había generado en el caso anterior pues la serie como si la estamos observando en este ejercicio. De esa forma, entonces podemos asumir de que el número 2 es entonces raíz primitiva de 13. En el programa, entonces, asumiendo un poquito los conceptos que ya hemos planteado, dijimos que pues es aplicación para el concepto fundamental para entender de dónde sale el problema o cómo se soluciona el problema del logaritmo discreto, que además entonces se asume que bueno, estamos utilizando aritmética modular, y que además entonces es una aplicación en algoritmos criptográficos, como de pronto está el algoritmo del Gamal, el Diffie-Hellman, entre otros, donde efectivamente para la generación de claves entonces estamos haciendo uso del problema del logaritmo discreto, que en un video posterior entonces vamos a encontrar también un poquito la formalización o la profundización de ese tema. En este caso se asume que se forma un ciclo cuando se forma un cuerpo, un cuerpo de cifra, en este caso el cuerpo de cifra para 13, entonces está comprendido por la serie del 1 al 12, como ya lo comprobamos entonces allá paso por paso. El programa entonces pues básicamente lo que me va a pedir entonces son los datos los cuales voy a evaluar. Para el primer caso le voy a dar los datos que ustedes observaron en el documento. El primero es el 13, el siguiente es el 5, y en ese orden de ideas dice que 5 no es raíz primitiva de 13. ¿Por qué? Porque no me genera entonces el cuerpo de cifra completo, que debería ser del 1 al 12. Y para el segundo caso, que los valores son de 13 y de 2, que ya comprobamos, en ese caso entonces 13 y 2, vemos que bueno, en este caso pues no está ordenado, los estamos mostrando en el orden que fueron hallados, como los mostrábamos en el documento. El primer residuo fue el 12, etcétera, etcétera, hasta acá cuando Q a la P-1, entonces se llegó al límite, y básicamente entonces comprobamos de que efectivamente 13 y 2 pueden ser entonces utilizados para la generación de claves en los algoritmos de criptografía, de lo que se deduce que 2 sí es raíz primitiva de 13 para entrar a tener en cuenta. Las raíces primitivas de los dos números, entonces de pronto una forma digamos que iterativa o paso por paso para hallarla entonces en el caso de los dos números. Aquí el programa pues lo único que tiene entonces pues son 3 métodos. Acá la creación de la raíz primitiva entonces la tenemos en últimas, entonces generamos un ciclo que va desde la unidad hasta P-1, en este caso hasta 12, y acá entonces la potencia le damos Q a la potencia
Inicialmente acuérdese que Q toma un valor de 2, el valor que digitamos es 2 y a la 1 es el primer residuo, y acá en esta parte entonces en A1 va a quedar almacenado entonces el módulo que vamos a almacenar en el arreglo serie, y a su vez entonces estamos evaluando permanentemente si ese valor entonces ya corresponde a la unidad. Entonces pues básicamente pues digamos que sale, se termina nuestro programa, y si no pues sigue iterando hasta que efectivamente entonces llega a encontrar el valor. Eh, Dejemos hasta acá, esperemos que efectivamente entonces poco a poco coloquemos elemento para que en el momento de tomar los algoritmos ya de cifra moderna entonces nos quede un poquito más cerca. Muchas gracias, amigos.